Todo empezó en el 2019. Para ese entonces yo tenía 17 años. Estaba muy metido en el freestyle y en el rap en general, y ahí descubrí que mi artista favorito de esa época, Easy A, se hacía su ropa a mano. Mis pasiones siempre tenían que ver con lo deportivo y con lo creativo, así que esto de estampar prendas en mi propia casa me prendió una chispa automáticamente. Y como para algunas cosas no tengo paciencia, rompí una de mis zapatillas favoritas para extraerle una tela reflectiva. Después compré un pegamento, diseñé un logo y pedazo a pedazo fui pegando partes del reflectivo en una remera vieja. Así nació mi primer creación, y por si se lo están preguntando, sí la llegué a usar en público. El logo era muy básico, mi nombre y debajo un búho. El búho lo teníamos con mi grupo de amigos como un símbolo que nos representaba. Su significado varía un poco dependiendo de la cultura, pero está muy relacionado con la sabiduría. Y una vez leí que también representaba la transición de ciclos, la muerte de viejas formas de pensar y de actuar. Y una vez que sentí la satisfacción de crear mi propia remera, por más desgastada y fea que era, se me hizo imposible no hacer más. Como era consciente que no había quedado del todo bien, decidí desarmarla y rehacerla. Así nació mi segunda creación, que hoy en día la tengo, y es justamente esta que ven acá en el fondo. Y como esta sí quedó un poco más decente, decidí empezar a pegar reflectivo en otras prendas que yo usaba. Pero mi material era limitado, como era reciclado, era un desastre, estéticamente se veía muy mal, y ahí fue cuando me di cuenta que tenía que comprar un reflectivo decente en un local. Todo esto pasó justo cuando estaba terminando el colegio, así que me recibí y después mi cabeza se enfocó completamente en seguir haciendo ropa, pero sin ningún objetivo de vender, era solo por gusto. En noviembre del 2019 cumplí 18 y en enero del 2020 me fui de vacaciones una semana a Mar del Plata. En mis últimos días ahí encontré un local que vendía una cinta reflectiva, y con lo poco que me quedaba de dinero en ese momento, me gasté todo en eso. Le dije, toma, dame lo que me alcance de reflectivo, y me fui con una sonrisa directo para mi casa. Ya cuando estaba volviendo en el micro para mi ciudad, para mí ya era como una victoria. Yo era como si hubiese encontrado oro. Llegué de las vacaciones y lo primero que hice fue hacer más y más remeras. Con un bisturí cortaba la cinta y le daba la forma que quería. Armaba logos con capas de esa misma cinta, como por ejemplo esta remera de Batman. Para ese entonces desarrollé una técnica muy avanzada, muy elaborada, que era hacer un molde de papel para más o menos tener una guía de lo que tenía que cortar y hacerlo lo más prolijo posible. Aunque me gustaba empezar a ver resultados, tengo que decir que el método era una verdadera tortura. Y a pesar de que la calidad de todo lo que hacía era bastante cuestionable, me abrí un Instagram para vender mis creaciones. Estaba agarrando buen ritmo, pero llegó un golpe que recibimos todos de manera colectiva: la pandemia. En lo personal a mí no me hizo muy bien, porque después de terminar el colegio yo empecé a sentir como un vacío, que a medida que pasaban los días y las noches como que iba creciendo. La falta de un propósito me empezó a pesar mucho más de lo que yo esperaba. Pero no dejé que eso me bloquee e intenté aprovechar la única ventaja que tenía estar encerrado, que era poder enfocarme al 100% en mi trabajo. Empecé a hacer pedidos personalizados y los vendía. Mis potenciales clientes eran mis familiares y conocidos, que claramente querían apoyarme. Pero gracias a las redes me fue conociendo un poco más de gente y fui vendiendo más. Era una entrada muy mínima, pero a mí me parecía increíble ganar plata con algo que me gustaba. Y como ya tenía algunas ventas, quería mejorar y empecé a investigar qué materiales tenía que comprar para hacer mi trabajo de una manera por lo menos un poco más profesional. Y ahí conocí a uno de los amores de mi vida, el vinilo textil. Acá está la foto del primer vinilo que me compré. Ese día estaba completamente hipnotizado por su belleza. Cortarlo con el bisturí era más sencillo, y para pegarlo en la prenda solo tenía que aplicar calor con una plancha casera. Esto fue lo primero que estampé con vinilo. Fue una prueba para saber cómo funcionaba, y también hasta el día de hoy la sigo teniendo. Y ese fue un antes y un después para mí, y claramente empezó una nueva era. Imagínense si antes me la pasaba todo el día haciendo remeras, ahora que el método no era un castigo, el camino se aplanó completamente. Estampaba remeras y tapabocas personalizados todos los días de mi existencia. Cortaba con bisturí y estampaba. Era lo único que hacía. Van a estar viendo varios de mis mejores trabajos de ese momento, que hasta el día de hoy sinceramente los veo, y además de que siento una linda nostalgia, me sorprenden los resultados finales. Lamentablemente, aunque estaba trabajando, había días que el malestar se volvía a apoderar de mí y sentía como si estuviera fuera de la realidad. Ese vacío que me atormentaba
lo etiquetaron como ansiedad y lo tuve que tratar con profesionales. Pero sinceramente lo que más me ayudaba era mantenerme enfocado. Mientras trabajaba mantenía ocupada mi mente y soñaba con que en un futuro mi marca sea exitosa y eso me daba esperanza. Pero principalmente me daba un propósito. Así estuve durante todo el 2020, remera tras remera, perfeccionando la técnica de corte y estampaba todo, hasta las cosas que no se deberían estampar. Y a finales de ese año me animé a hacer algo que había querido hacer toda mi vida. Hice mi canal de YouTube para mostrar mi trabajo y con cero expectativas y mucha pasión subí mi primer video. Si una chispa se había encendido el día que descubrí que se podía hacer ropa a mano, el día que subí mi primer video, se me prendió fuego el corazón. Y esa sensación de alegría en el pecho de a poco mataba a la sensación del vacío. Y a partir de ahí, nunca paré. Siempre fui muy apasionado con el deporte y con el entrenamiento, pero en esa época dejé de entrenar y de comer bien. Mi obsesión era el canal de YouTube y mi propia marca. Así fui subiendo varios de mis trabajos, de remeras, de lo que se me iba ocurriendo, pero no fue hasta el 2021 que algo hizo clic en el canal, que fue cuando hice la camiseta de Argentina. A las personas les gustó mucho ese video y claramente yo sentí que el camino era por ahí. Y aunque para ese entonces seguía vendiendo mis prendas y sacaba un stock nuevo de vez en cuando en la tienda, el crecimiento del canal opacó todo lo demás. Y mi nuevo trabajo era hacer camisetas de fútbol. El búho siguió creciendo en mis camisetas, pero como un logo que diferenciaba mis creaciones. La venta o la idea de hacer una marca deportiva o casual se estancó completamente. Y así fueron pasando los años. Con el tiempo me acomodé, volví a entrenar y como no puedo evitar tener un búho en el pecho, me hice mis propias remeras deportivas. Por lo general siempre he visto igual en los videos y en mi vida. El búho siempre estuvo vivo en mí, pero ahora quiero que también viva en otros. Él sí que estuvo siempre conmigo. En mis derrotas, en mis fracasos, siempre me recordaba quién soy. Y en mis peores momentos siempre se volvía a transformar en propósito y me llenaba el vacío del pecho. Y así es como llegamos hasta el día de hoy. Me dedico exclusivamente a mi canal de camisetas, pero en este instante decidí retomar la pasión que me salvó la vida. La pasión que me dio una razón para levantarme a la mañana. En este preciso momento ya están disponibles las remeras deportivas de búho. Y la idea es ir haciendo muchas cosas más, además de las camisetas de fútbol que también van a seguir estando presentes en la web. El precio es de lanzamiento y por eso es tan bajo. No sé sinceramente cuánto tiempo lo voy a dejar así. De corazón espero que el búho los ayude como me ayudó a mí a tener enfoque y que les recuerde que los vacíos son momentáneos. Muchas gracias por llegar hasta el final y por escuchar esta historia que nunca había contado antes. Les comento que este va a ser mi canal personal y que dentro de poco va a haber un nuevo video, así que los invito a suscribirse y a activar la campanita.